Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la casa. Gracias por todo el apoyo como siempre y por apoyar al canal todos los días con los me gusta, con los comentarios, con compartir, con suscribirse y también con los apoyos que hacen también de forma económica al YAPI 6219-8272, que a la vez para mí es inmenso placer y de orgullo, puedes decir que si no fuera por ustedes, pues definitivamente no somos nada. Primero siempre gracias a Dios y también por supuesto a ustedes. Hay que ser agradecido en la vida y eso aprendí desde pequeño, ser agradecido con el apoyo, con la ayuda y con todo lo que aprendemos diariamente. Y en ese sentido, pues nuestro esfuerzo va dedicado para cada uno de ustedes cada día. Activista internacionalmente, porque prefiero siempre, viste, escuchar las noticias de forma internacional. Y porque tienen un objetivo más crítico, más objetivo y a la vez no tienen pepitas en la lengua para decir lo que piensan sobre lo que está pasando en Panamá y en el mundo. Activista panameño. Mulino, activista panameño, dice, estamos hablando de Saúl Méndez. Mulino usará el poder para reprimir en Panamá, pero nos vamos a defender, nos defenderemos. Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares, Suntrax, afirma que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, planea usar el poder del Estado para emprender una represión contra el gremio. Asimismo, asegura que el mandatario no logrará imponer su voluntad por la fuerza, ya que el movimiento sindical que dirige se va a defender. Vamos a escuchar, porque esta es la respuesta parcial, porque tenemos más completo el detalle. Escuchemos. Conversamos con el secretario general del Suntrax, Saúl Méndez, quien asegura que el presidente panameño planea usar el poder del Estado para emprender una represión contra el gremio. Mundialmente, el mismo Mulino que cuando Trump le habla o Marco Rubio le habla, empieza la tembladera. Destaca que Mulino no logrará imponer su voluntad por la fuerza, ya que el Suntrax se va a defender. Cuando él dice que va a usar su poder para minimizar a Suntrax a su mínima expresión, lo que está diciendo es que va a usar el poder del Estado de forma de facto para emprender una persecución contra Suntrax. Bueno, nosotros nos vamos a defender. Nosotros vamos a defender nuestros derechos constitucionales y legales. Nosotros vamos a defender el seguro social. Él no va a poder imponer lo que quiere a la fuerza, como quiere y lo ha planteado. Esta expresión de él claramente muestra que es una violación a la Constitución y a las leyes de la República, porque él cree que él es el dueño de Panamá. Mulino piensa que él es el dueño de Panamá. Y quiero decirle, los únicos maleantes que nosotros conocemos son la mafiocracia, la que le roba al pueblo, la que robaron a Finmecánica, con los helicópteros, con los radares, con los yates que vendieron y le robaron al país. Déjalo ahí, porque este es un pequeño fragmento, nada más. Ahora, mientras busco el otro contenido adicional que ha dicho aquí el señor Saúl Méndez, yo siempre trato de dejar las cosas bien en claros, bien establecido. Bien claro lo quiero dejar. A ti te puede caer mal Saúl Méndez, yo puedo entender eso. De hecho, puedo entender que tengas algún odio, que es una palabra muy fea y muy mala, porque los panameños somos así y los seres humanos somos así. Somos muy odiadores. Sin conocer el contexto, odiamos. Y eso es muy feo. De hecho, ni siquiera es cristiano odiar. Sin embargo, hay personas que actúan de esa manera. Yo puedo entenderlo. Puedo entender que no te guste Saúl Méndez. Puedo entender que no te guste nada de los sindicatos. Puedo entender que no te guste la izquierda. Puedo entender que no te guste los comunistas, que eso aquí no hay. Pero bueno, puedo entender que el socialismo te caiga mal y puedo entenderlo. Todo eso yo lo puedo entender.
Pero eso no quiere decir que aquí Saúl Méndez esté diciendo mentira. No se puede descalificar a una persona, ¿verdad?, porque sea de una bandera o de un país diferente o de una religión diferente o de una ideología política diferente, simplemente por ese hecho. Si una persona se comporta así, estamos siendo peor que los demás. Debemos aprender a entender de una buena vez por todas de que aunque usted piense diferente a mí, eso no te hace mi enemigo. De que a pesar de que usted no tenga los mismos gustos que yo tenga o la misma forma de pensar, no te hace mi enemigo. Aquí criticamos a la selección de Panamá. A mí no me gusta que Tomás Christiansen, por ejemplo, gane el billete que gana y no hay resultados. Panamá no ha clasificado a ningún mundial con Tomás Christiansen. Y siempre llegamos a instancias semifinales en Copa Oro o finales, o en Copa América hacemos un buen papel pero nos eliminan de repente. O sea, Panamá siempre en el fútbol le falta ese paso, ese pequeño paso adicional, y con Tomás Christiansen no lo hemos logrado y gana un billete. También critico que aquí en Panamá el fútbol se le da demasiada importancia, dejando o ninguneando a otros deportes como el atletismo, como el boxeo, que tanta gloria le ha dado al país. Y salen, no, tú no eres panameño, no, que tú, ¿por qué no apoyas a Christensen? Yo apoyo a Christensen porque tenemos un fútbol definido, porque ahora tocamos la pelota mejor. Está bien, yo puedo entenderlo, pero al final, y lamentablemente es así, el fútbol es de resultados. Como muchas cosas en la vida, es de resultados. Y no se ven los resultados positivos todavía con títulos, con copas. No se ve. No se ve. Y eso también es una realidad, una verdad. Y hay gente que no le gusta que le digan la verdad en su cara. Pero en este canal siempre buscamos la forma de decir la verdad en tu cara. Te guste o no te guste. Porque nuevamente, no es la intención mía ni de este canal agradarte con las cosas que yo digo. Por ahí veo los comentarios. En esta te la doy. En esta vez, en esta ocasión no estoy de acuerdo con lo que... Y yo agradezco eso. ¡Qué bueno! Podemos debatir. Pero si tú piensas, porque parece que no lo entiendes, si tú piensas que en este canal mi intención es agradarte, o quedar bien contigo, o que tú me aplaudas, estás equivocado. Estás equivocada. Esa no es la intención de mi canal. Ya lo he dicho 20 millones de veces. Aquí yo digo lo que yo siento en mi corazón, en mi alma, en mi ser. Y me puedo equivocar. Y pido disculpas. Pero digo lo que siento. Y lo que yo estoy viendo aquí es que aunque Saúl Méndez no me guste y no es santo de mi devoción, porque no lo es, porque no me gusta la manera anarquista, criticar por todo, cerrar las calles, trancar hospitales, o sea, y hay gente enferma, hay gente mayor que necesita ayuda, siempre afectando al pueblo. Yo no puedo estar de acuerdo con esa actitud de los gremios sindicales. No estoy de acuerdo. Pero eso no quiere decir que la lucha sea genuina. La lucha es correcta. Está bien la lucha. Y lo que quiere hacer Mulino es silenciarlos. Y eso no lo podemos permitir tampoco. Porque un Estado de Derecho, tú no puedes tampoco reprimir el derecho ciudadano, tuyo y mío, de todos los panameños, de protestar. No se puede. Tampoco puede ser permitido, correcto tampoco, que un trabajador de la construcción trate de matar o le haga un daño físico a un policía o a una institución gubernamental o a un funcionario público. Eso es violencia. No podemos apoyar eso en este canal. Pero tampoco vamos a apoyar a estos oligarcas de Panamá, como Mayer Mirachi, por ejemplo, que quiere humillar, pisotear, ningunear a lo que somos la mayoría, porque realmente la mayoría de los panameños no somos acomodados, no vivimos bien como vive él.
o cómo vive Mulino, o los amigos de Mulino, que son por ejemplo 3 recién nombrados en la junta directiva del canal. No podemos apoyar eso y no lo vamos a apoyar, porque aquí siempre vamos a apoyar al pueblo, aunque al pueblo no le guste a veces. Porque sí, porque se dejan engatusar, engañar. Muchos panameños se dejan engañar de las palabras bonitas del chico de moda del momento y de la forma, porque a veces queremos verlos a ellos como los héroes, los superhéroes, y no lo son. No lo son. Son unos demagogos, estos oligarcas, estos políticos de ahora, son unos populistas y lo que quieren es quedar bien con grupos diciendo las cosas que a muchos les gusta y tratando de ver a los demás como terroristas. En fin, vamos a escuchar las palabras entonces de Saúl Méndez, que nuevamente no es santo de mi devoción, pero aquí tira puro facto. Let's go. Quiero decirte que la mafiocracia la componen delincuentes oligarcas de cuello blanco y políticos corruptos que le han robado al país en Odebrecht, en Blue Apple, en Financial Pacific, ¿sí? En Panama Paper, en Pandora Paper, pero también le robaron a través de la empresa italiana de Berlusconi, Silvio Berlusconi, el pueblo panameño. Filmecánica, La bien. impunidad que existe en Panamá permite que esos corruptos estén libres por las calles, Sí. paseándose por ahí sin que la justicia le llegue. Y burlándose todos los días de ti y de mí. Todos los días se burla de ti y de mí. Es una veneración digna, lo hemos mostrado a lo largo de nuestra historia. Vas a utilizar el poder, eso fue lo que dijiste, violando la Constitución y la ley, para minimizar a Suntra. Nosotros vamos a librar esta batalla en el terreno que tú quieras. ¿Sí? No vamos a permitir que se roben la plata del Seguro Social, que se la entreguen a los bancos privados y a la administradora de fondos de pensiones. No aceptamos aumento de edad de jubilación ni de las cuotas, y menos que bajen las pensiones a menos del 40%. A menos del 40%. Lo que ocurrió ayer en Avenida Balboa, eso lo planificaron ustedes. En ninguna otra parte ocurrió donde los trabajadores estaban protestando, porque no llegaron ustedes. Ok, aquí dice Saúl Méndez que en ninguna otra parte del país, porque la protesta fue nacional, en todas partes, no solamente fue en la Avenida Balboa como tratan de hacer ver, a nivel nacional. Y como no llegaron los antimotines, que son muy provocadores, porque esto es el estilo de la falsa bandera que ya hemos visto muchas veces. Primero ellos disparan provocando a los demás, y como estos son una chispa, una mecha, no se quedan quietos y empiezan a devolver. Cuando llegan los antimotines, llegan con una orden, llegan con una señal, ya llegan con el librito, ya vienen con las indicaciones, y muchas veces de esas es provocarlos a ellos para tener una razón después, para entonces utilizar toda la fuerza que tienen. Esa es la vieja usanza, la vieja técnica de la policía, la vieja técnica de los gobiernos. Y Mulino no me sorprende, es que no me sorprende lo que hace Mulino. Es bastante evidente y obvio que el método, y él habla de mafioso, el método es mafioso por parte del gobierno. Claro que sí, es un método mafioso tratar de reprimir a personas humildes y trabajadoras, que sí es cierto, siguen las órdenes de un sindicato. Claro que sí, no estoy de acuerdo con la forma de ser y conducirse de Saúl Méndez, pero aquí no ha dicho ninguna mentira tampoco, Tampoco ha dicho ninguna mentira. Aquí puro facto lo que tira Saúl Méndez. El pueblo está cansado de que vivan impunemente estos grupos oligarcas de poder que están controlando por lo menos la junta directiva del Canal de Panamá, con tanto escándalo de corrupción que parece un negocio familiar. Y que, por ejemplo, presidentes como Varela estén tranquilos por allí. Nito Cortizo, Gaby Carrizo, 4x8, tranquilos por allí, con tanto escándalo como las Vigas H, Sabonge, tranquilo por ahí. Las calles Huertaleña, tranquilo por ahí. El oncológico cayéndose a pedazos. Y todos tranquilos por allí. Esos son los ladrones más grandes. Esos son los terroristas verdaderos de este país, que venden la patria con contratos leoninos como el de la minera.
Increíble que en este país este pequeño grupo de poder controle la narrativa de tal manera de que te haga creer a ti de que los malos tampoco son unos santos, pero que los malos verdaderos son ellos, cuando los malos son ellos mismos los que nos gobiernan. Ellos son los verdaderos mafiosos. No es mentira lo que dice Saúl. Y tú lo sabes. Tú que saliste en noviembre del 2023 a protestar en las calles. Y tú no eres Soundtrack. Y tú saliste a protestar. Pacíficamente. Ya vimos un video en donde Zulay Rodríguez mostró que no había mucho Soundtrack en las noches tirando piedra. También son gente que se la tiran de yeyecito, que votaron por Mayer, que votaron por Irma, allá en San Miguelito, que votaron por Vamos. Claro que sí. Quieren un cambio. Que votaron por Lombana también. ¿A quién quieren engañar? Por lo menos a mí no me engañan. ¿Y a ti? Son ustedes los responsables. Ya hablaste del Ministerio Público, porque lo controla, porque nombraste a tu abogado como Procurador General de la Nación. Mira tú. Todo lo tuerce y eso está cansado del pueblo. Por eso es que el pueblo dice, algunos dicen que no van a defender el canal porque están cansados que les roben. Estamos cansados de que nos roben, no vamos a defender el canal porque el canal lo tienen que defender estas familias de poder que apenas sienten el primer bombazo salen corriendo de Panamá en sus jets privados. Cobardes. Pues se roban la plata del canal, la plata de los impuestos, la plata de los recursos naturales, sí. Y también la plata de la mina. Se la robaron, también se la robaron. Este pueblo está cansado de eso. Vamos a seguir luchando junto al pueblo y las organizaciones del movimiento popular. Hoy cerraron las cuentas de la cooperativa Suntra. Persiguen a una cooperativa con personería jurídica. Eso es ilegal. Perseguir una cooperativa que tiene personería jurídica, eso es ilegal, inconstitucional. Están torciendo la ley, se están agarrando de esta falsa bandera. Yo no creo. Y tú sabes desde cuándo no creo. Si me puedo ir muy atrás. Pero cuando sale el video donde Mulino apoyaba la franja y la ruta de China, que ya hicimos el video de eso, y ahora sale diciendo que no apoya la franja y la ruta, y que desde el año pasado lo iban a quitar, cuando Marco Rubio dijo la quitas ya porque ya y la quitó de una vez. ¿A quién quiere engañar Mulino? Está pegando mentiras. Una tras otra pega mentiras. Por eso la popularidad de Mulino está cayéndose a pique. Y ni siquiera cumplió el primer año. No tiene nada que ver en este asunto. Ya sabemos que ahora la tecla de ustedes es cerrar las cuentas porque así es como opera la mafiocracia que ustedes representan. Las palabras de Mulino hoy con relación a Suntra. Quiero decirte que la mafiocracia la componen delincuentes oligarcas de cuello blanco y políticos corruptos. Que están contigo, que son tus amigos. ¡Qué bárbaro! La mafiocracia está en el poder, en los cocotudos, en los que controlan la narrativa. Y el pueblo lo sabe. Por eso no se lleva de las cosas que dice Mulino. Y por eso es que ha perdido tanta popularidad. Es cierto que Suntra te puede caer mal. Es cierto que Saúl Méndez te puede caer mal. Pero en este video tiró demasiados factos que son pura realidad. Y aunque la verdad te dé rabia, ahí está. Ahí está la verdad. Y aquí siempre la vamos a defender. You know, bra.